A lo largo de la historia hemos usado el arte para expresar todo lo que nos hace humanos. Y mucho de nuestra historia está grabada justamente en el arte, como el modo de vida, costumbres e incluso cosas sumamente raras que por alguna razón están registradas. El punto es que el arte siempre, pero siempre, tiene algo del autor o está ligada fuertemente a su contexto. No digo que por ello toda obra debe ser arte. Es decir, miren, tenemos el bodrio de Emilia Pérez existiendo en el mismo mundo donde tenemos a Kanye West y... oh mierda. Desde pequeño crecí con monstruos en mi infancia. Desde el vamos, Pokémon y Jurassic Park han sido buena parte de mi vida en general. Pero en la actualidad me atrevo a decir que los monstruos se me hacen mucho más interesantes que cuando era un niño, ya que en ese entonces solo los veía como las criaturas horribles que comían personas, destripaban gente y cosas por el estilo porque tenían muchos poderes vistosos o diseños interesantes. Pero a día de hoy me llama mucho más la atención porque, como dije anteriormente, estos son muy representativos de distintos temas que podrían considerarse tanto tabú como temas bastante complejos de abordar en nuestra sociedad, incluso a día de hoy. Uno de los ejemplos que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, la nueva adaptación de Nosferatu de Robert Eggers, donde se hace una muy fuerte alegoría al deseo sexual reprimido o desenfrenado y la soledad en esta película. Película que, por cierto, por sí sola se merece un análisis gigantesco. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza son los dinosaurios de Jurassic Park en la primera película, como una metáfora de lo que puede hacer la ciencia y cómo ésta nos puede volver en dioses, pero también en un Prometeo que pagará por sus actos. El xenomorfo de Alien siendo un ser hipersexual con una fuerte relación al parto, la maternidad e incluso la violencia sexual o crímenes de este estilo. Nemesis en Resident Evil 3 como una presencia acosadora y las consecuencias de vivir en un mundo lleno de empresas capitalistas en la que estos parecieran dominar el mundo entero. O otro caso son los dementores en Harry Potter como una alegoría a la depresión y la absoluta pérdida de la esperanza que éste conlleva. Y creo que se me vienen muchos ejemplos a la cabeza, pero creo que se sobreentiende el punto. Aún así, no puedo hablar de monstruos sin hablar de él, de mi héroe e ídolo de la infancia, de Godzilla. Por mucho uno de los personajes que más me han influido y más amo en toda mi vida. Y es un personaje estúpidamente complejo para ser una lagartija que tira láseres por la boca. Y es que con casi 40 películas, montones de cómics, videojuegos e incluso hasta novelas, sé que, bueno, es un personaje con mucho contenido y muchas historias que tiene por delante. Sé que sería fácil dedicarme a decir que Godzilla es una alegoría al poder y el horror nuclear, pero con ya 70 años de historia sería limitarlo a un concepto del que mucha gente ya ha abordado, ya que al ser un personaje tan multifacético, este está en una película tratando de la depresión y el horror de la guerra, a luego tener una pelea en gravedad cero en el centro de la Tierra, en una especie de planeta de los simios. Sé que esta frase no tuvo ningún sentido y es que así es esta franquicia. Es una franquicia que no tiene pie ni cabeza en un inicio, pero vaya, cuando ves todas sus películas es imposible no agarrarle cariño a este bicho. La importancia de Godzilla o Goji para los amigos traspasa su medio de origen, o sea, el cine, siendo ya un ícono de la cultura popular y uno de los más grandes exponentes de la cultura nipona, pasando ya casi a ser como un ser folclórico para estos. Mi fascinación por esta criatura es a su carisma, sin decir una sola palabra, o bueno, casi ninguna.
Su sentido del ridículo en la era Showa me pegó muy fuerte de niño. Y esto me lleva al siguiente punto. Frankenstein, novela escrita por Mary Shelley en el siglo XIX, es sin duda una de las historias más influyentes de todos los tiempos. Una tesis hecha y derecha sobre lo que representa un monstruo, abriendo el claro debate y muy acalorado a día de hoy, ¿quién es el verdadero monstruo de esta historia? ¿El monstruo o el creador? ¿Aquel que comete actos horribles o aquel que le dio vida para que esto ocurriera? Es un dilema interesantísimo, pero aún así creo que la historia es muy empatizable, si es que eso existe. Pero tal cual me quiero salir incluso del guión para poder hacer esto. Me refiero a que Frankenstein es una historia sobre abuso, una historia sobre denigración e incluso discriminación a un ser diferente. Es algo que a día de hoy se ve siempre. Y esto no es un factor único de esta historia o de este personaje, todo lo contrario. Muchas historias de monstruos justamente tratan sobre la discriminación, sobre cómo estos seres a los que suelen llamar monstruos o villanos incluso a veces son en un inicio seres como tú o como yo, no necesariamente humanos, pero seres vivos que fueron víctimas de algo mayor. Hablo, por ejemplo, de Jason Voorhees, quien es un personaje que, bueno, no sé si soy yo sobreanalizando las cosas, pero para mí se me hace súper interesante y bastante complejo, a pesar de que su franquicia también es un dolor de cabeza. Estamos hablando de que todo comienza con un abuso, una ignorancia por parte de quienes debían cuidarlo y un abuso por quienes deberían acompañarlo. Un niño con hidrocefalia a quien se le margina por su condición. Esto lo llena de ira, de venganza, pero sobre todo de una profunda soledad, una profunda melancolía, que él la exprime y la expresa de un modo sumamente sádico. Es algo distinto, pero está ahí, él está solo, y esa es su manera de expresar su horror, su tragedia. Otro caso que se me viene a la mente es el de Sadako Yamamura, la posible protagonista de la franquicia de Ringu, la adaptación japonesa de la novela homónima. Y esta historia también puede tratar sobre fantasmas en un inicio y todo lo que quieran, pero centrándome más en la adaptación japonesa, en la película de Ringu Zero, básicamente Sadako es una víctima también de una discriminación muy fuerte. Sus poderes la llevan a sufrir una cantidad de maltratos que, wow, llegan a ser inhumanos de lo horrible que es. La matan para poder deshacerse de ella, porque es diferente. No es como tú ni como yo. Y eso es su tragedia. Y podría seguir bastante rato. El mismo Godzilla es una víctima. Y sí, eso es rarísimo de por sí, que alguien diga, wow, Godzilla es víctima, pero lo es. Un ser que está solo en este mundo. Muchísimas versiones de Godzilla refuerzan esto. Es un ser que está completamente solo. No sabe lo que está rodeado. O si lo sabe, lo único que sabe es que le han hecho daño. Godzilla siempre se ha mostrado como un personaje que está furioso porque la humanidad le falló con las armas nucleares, quienes lo convirtieron en el monstruo que es.
Historias como Godzilla Minus One, Shin Godzilla o la primera película de 54 tocan este tema muy fuerte. Y así con múltiples otros personajes. No digo que sea lo correcto cometer un genocidio como lo hacen ellos, porque bueno, por algo son los villanos de estas películas. Pero yo siento que algo que me atrae mucho es que me puedo ver hasta cierto punto reflejado. Mira, no es que digo que haya sido marginado o alguien discriminado, pero siempre me he sentido distinto. A ver, no quiero que piensen, oh, soy único y diferente y el resto son todos unos NPC. Pero nunca siento que encajo donde voy. Es como una sensación muy extraña que me ha acompañado muchos años de mi vida. Siempre he tenido grupos reducidos por esto mismo. Y cuando intentaba abrirme a más, no sé, siento que no encajo. Y este fue un sentimiento que yo no sabía cómo afrontar hasta hace bastante poco, donde pude entender el porqué de esta razón, el porqué de este sentimiento. Y pues me vi muy reflejada en estos personajes, personajes que podían estar solos o que incluso podrían sentirse hasta marginados por el resto. No es que alguien me haya hecho algo así como dejarme solo, pero sí he sentido a veces el rechazo y muchas veces la parte de que pueda incomodar al resto, como que yo no debería estar allí. Es un sentimiento muy interno y quizás sea así, quizás no, pero siempre he sentido aquello y probablemente tenga que vivir con esto, pero aún así eso fue algo que vi en estos personajes y que me hizo amarlos mucho. No sentirme inspirado porque sus actos son genuinamente horribles, pero me hizo verlos de un modo diferente. No como los simples asesinos, no como el que solo tiene que portar la máscara, el que tiene que destruir los edificios o el que tiene que arrebatarle la vida a la gente. No es solo ese personaje que tiene diseño genial y uno pueda disfrazarse, sino que para mí también representaban la soledad. Esa soledad que yo sentía estaba ahí. Ellos la mostraban. Y yo solo podía sentir cierto grado de empatía. Esto es algo extraño, puede sonar raro de principio. Y es como, ok, ¿por qué contar tu vida en un video de YouTube? Bueno, porque en mi canal y hago lo que se me dé la gana. Pero aún así, siento que lo que más me gusta de estos monstruos es que son personajes que no pidieron ser lo que son normalmente. Tienen historias trágicas de origen, tienen una historia triste de fondo y a veces solo es la sociedad la que le falla. O si no, las consecuencias de una sociedad que se ha fallado a sí misma una y otra vez. Con no discriminando solo a estos monstruos, sino veámoslo en la vida real. Discriminamos a personas por distinto color de piel y por distintos temas que no vienen al caso. Y dejamos impune a aquellos que realmente merecerían un castigo muchas veces. Es un mundo injusto, es un mundo cruel, un mundo que crea monstruos o que incentiva a que los hayan. Y a veces también los monstruos reflejan esa soledad, que estoy seguro que alguien que pueda ver este video en algún momento pudo haber llegado a sentir, porque todos nos hemos sentido solos, todos hemos querido salir de esa soledad, porque a veces duele, pero si te sirve de algo, hay mucha gente que ha pasado por lo mismo y siempre, siempre hay una oportunidad para poder vivir tu vida junto a alguien más.
un amigo, una familia o incluso tú mismo. Solo ámate y valora los pequeños momentos, porque realmente si te esfuerzas, la soledad no tiene por qué ser algo malo o por qué estar siempre allí. Así que eso es lo que quería decir. Los monstruos reflejan mucho de nuestra sociedad, pero también, para mí, en mi caso, mucho de mis propios sentimientos. Eso es lo que hace un monstruo. Y quisiera terminar este video con una frase mítica del mismo creador de Godzilla, Ishiro Honda. Los monstruos son seres trágicos. Nacieron demasiado grandes, demasiado fuertes y demasiado pesados. No son malvados por opción. Esa es su tragedia. Adorned with gold, and I cried.